JFT, just fair and direct. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de trading en directo con JFD Brokers, en el que, pues como cada lunes, haremos un análisis semanal del mercado. Como ya sabéis, antes de comenzar con la sesión, recordaros el aviso de riesgo, y ya sabéis que debéis invertir de forma responsable. Recordar que, por supuesto, que rentabilidades pasadas pues no garantizan rentabilidades futuras, así que, pues bueno, debéis considerar siempre si podéis tolerar pues las pérdidas derivadas de vuestras operaciones. Por tanto, bueno, comenzamos, ¿no?, con esta nueva sesión. Como decíamos, estamos ya a lunes 13 de mayo de 2024 y como cada lunes pues vamos a hacer esa revisión completa del mercado. Vamos a ver cuáles son los principales eventos macroeconómicos que nos esperarán para esta semana. También conoceremos algunas de las noticias más importantes que hemos conocido sobre el mercado en esta jornada de lunes. Haremos también, por supuesto, el análisis técnico de los principales activos. Vamos a revisar los principales índices tanto de la parte europea como norteamericana y veremos también otros activos. Y, por supuesto, también observaremos si existen posibilidades, ¿no?, de nuevas oportunidades de inversión. Os recuerdo a todos y a todas también que, por supuesto, podéis dejar vuestros comentarios, podéis escribirnos vuestras dudas o también podéis hacernos peticiones especiales de análisis de algún activo que estéis analizando en este momento. Así que tenéis el apartado de preguntas o directamente sobre el propio chat podéis lanzarnos todas vuestras consultas durante esta sesión y poquito a poco pues intentaremos irlas respondiendo, ¿no? Vámonos, por tanto, a la primera parte. Lo primero de todo, recordaros que recientemente os hemos enviado un correo electrónico desde JFD en el que, pues bueno, ya hemos publicado o ya están disponibles los nuevos índices, ¿no?, habiendo una serie de mejoras con respecto a los activos que teníamos anteriormente. Principalmente, las tres mejoras sustanciales que hemos hecho con la incorporación de estos nuevos índices es que tenemos una mejor alineación de los precios. Los anteriores índices, y ahora lo veremos en los gráficos, pues teníamos una diferencia con respecto al precio que nosotros ofrecíamos desde la plataforma y los precios que podíais ver pues en otras plataformas o en otros brokers. Pues bien, esto lo hemos conseguido mejorar. También hemos mejorado el fondo de liquidez con un nuevo proveedor que lo que nos permite es reducir al máximo posible, prácticamente al 99,9%, que exista algún tipo, digamos, de delay, de retraso en cotizaciones o incluso que tengáis algún tipo de deslizamiento a la hora de operar en los índices y, por supuesto, con precios más competitivos. Los spreads se han reducido ligeramente, las comisiones también y, por tanto, pues bueno, hemos hecho una mejora significativa en los índices que os ofrecemos. Como veis en el listado, tenemos el listado o la columna de los antiguos símbolos, de cómo podéis encontrarlos en nuestra plataforma. Por ejemplo, en el caso del DAX, el activo es el DE40K y ahora lo hemos cambiado por el GER40C, ¿de acuerdo? Este es el nuevo símbolo y he de comentaros que actualmente en este momento podéis invertir en los dos, podéis operar en los dos índices porque ambos son activos, pero recordaros, y esto es muy importante, que en las próximas semanas se dejará de poder operar en los antiguos símbolos, ¿de acuerdo? En los antiguos índices. Por tanto, para todo ello, obviamente, os enviaremos un correo electrónico donde os informaremos de poco a poco de cómo se van produciendo estos cambios, pero bajo mi perspectiva particular o de mi pensamiento particular, os recomendaría que ya os pasaréis directamente a los nuevos símbolos, ¿ok? Si nos vamos a la plataforma, ¿de acuerdo?, y hacemos una simple comparativa de los antiguos índices y de los índices actuales, podréis encontrar, lo primero de todo, los nuevos índices en el apartado de símbolos. Cuando abráis vuestra plataforma, tendréis una nueva carpeta justamente en la parte inferior que se llama Majors Índices y Minors Índices, ¿de acuerdo? Aquí están todos los índices, tenemos pues el DAX alemán, tenemos el IBEX 35, el Eurostock, el CAC francés, tenemos también, por supuesto,
el índice del Reino Unido, el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500, etcétera. Y en los minor tenemos también otros índices como por ejemplo el índice de Japón, el índice de Hong Kong y el índice de Holanda. ¿Ok? Por tanto, los nuevos índices los encontraréis en estas dos nuevas carpetas dentro del apartado de símbolos. Esto es muy importante porque a la hora de abrir el gráfico ya podréis operar directamente sobre ellos. Vamos a vamos a hacer una pequeña comparativa entre el nuevo índice y el índice antiguo para que veáis esa mejora en las cotizaciones de los precios. Entonces vamos a abrir por un lado el índice alemán, el S&P 500, por ejemplo, lo vamos a colocar aquí en este lado izquierdo y vamos a abrir el antiguo índice del DAX 40, que es este que teníamos aquí del TE40 CAS. Lo vamos a activar y vamos a abrir el gráfico para que veáis cómo, pues bueno, lo que os decía, ¿no? Y ahora estamos ofreciendo mejores precios, mejor fondo de liquidez, etcétera, con los nuevos índices. Fijaros cómo en estos momentos el índice antiguo, ¿de acuerdo? Nos está dando una cotización de los 18.785, mientras que el nuevo índice nos está ofreciendo una cotización en los 18.756. Si rápidamente, por ejemplo, nos vamos a la web de investing.com, ¿no? Y vemos la cotización del DAX, vamos a abrir rápidamente cómo está cotizando el DAX alemán en estos momentos, por ejemplo, para compararlo directamente con las cotizaciones de un instrumento que está dándose en otra plataforma. Fijaros que se alinea mucho mejor la cotización de investing.com con el nuevo índice, ¿de acuerdo? Eso es porque hemos hecho esa mejora sustancial. Por tanto, pues bueno, esto es una mejora muy importante y debéis tener en cuenta lo que os decía al principio, ¿no? Debéis tener en cuenta que poco a poco, en las próximas semanas, los antiguos índices se irán eliminando. Por tanto, si tenéis operaciones abiertas, os recomendamos que en estos días pues empecéis a plantear a cerrar esas operaciones y ya toda vuestra operativa lo hagáis en los nuevos símbolos. ¿Ok? Así que bueno, son noticias yo creo que muy positivas, mejoramos nuestros instrumentos, mejoramos también el fondo de liquidez, mejoramos también con precios más competitivos y por tanto, pues bueno, esperamos que acojáis muy bien pues estas mejoras. Y luego, por otro lado, como ya hemos comentado en otras sesiones y en otras ocasiones, hemos creado una nueva sección en nuestra página web llamada JFD Club. JFD Club consiste en una especie de club o de membresía para todas aquellas personas que estáis trabajando con JFD, en la cual pues hemos creado, digamos, dos secciones, ¿no? La de JFD Premium Club, con una serie de características, y JFD Elite Club, también con otra serie de características, de nuevas herramientas que hemos incorporado, de mucho más contenido, eventos, etcétera. Si queréis acceder a todo este contenido, ¿de acuerdo? Si la única diferencia que hay entre uno y otro es si tenéis cuenta real abierta con JFD Brokers y un depósito superior a 1.000 euros o simplemente pues tenéis una cuenta demo, todavía no habéis capitalizado vuestra cuenta. Toda la información la tenéis aquí en el apartado de JFD Club, que os voy a dejar el link a través del chat por si alguien lo quiere revisar, podéis echarle un vistazo. Y si queréis acceder a todas estas ventajas de JFD Club, lo podéis hacer directamente desde vuestro área de cliente. Cuando estáis en vuestro área de MyGFD, desde la página web, logueándoos desde la página web, tenéis una sección en la parte inferior que se llama JFD Club. Aquí, en la parte de suscripción, os dirá cuál es vuestra suscripción actual, JFD Premium, como digo, para todas aquellas personas que todavía no tienen una cuenta real con JFD y que pues obviamente todavía están en ese proceso, y JFD Elite Club para aquellas personas que ya tienen esa cuenta real y con fondos depositados por encima de los 1.000 euros. Entonces tenéis aquí una sección de eventos donde podréis ver
todas las sesiones a las cuales podéis acceder. Os recomiendo que en el apartado de filtros utilicéis aquí el filtro de español para que os aparezcan solamente aquellos que queráis ver en español. Si queréis ver algún otro webinario organizado en cualquier otro idioma, también lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, como veis, pues bueno, tenemos aquí las diferentes sesiones, la de hoy lunes a las 4 de la tarde, tenemos también mañana martes un webinario a las 8 de la tarde sobre indicadores técnicos principales, a la cual también os invito a que os suscribáis. Y como veis, justamente al lado hay una especie como de candado de color gris abierto. Esto es porque es un webinario para usuarios de JFD Premium o también, por supuesto, para usuarios de JFD Elite Club, ¿de acuerdo? Por tanto, en vuestro área de cliente veréis aquellos webinarios a cuales podéis acceder y a cuáles no. Como veis, por ejemplo, el próximo martes 21 de mayo a las 8 de la tarde haremos un webinario de cómo hacer análisis técnico de forma eficiente. Este webinario es exclusivo para clientes de JFD que ya tienen un depósito con nosotros, ¿no? Y como veis, pues como tengo el candadito cerrado, pues no me permite registrar o ver las grabaciones de las sesiones anteriores. Sin embargo, si me voy, por ejemplo, al de indicadores técnicos principales, fijaros cómo nos da una breve explicación de en qué consiste el webinario, ¿ok? Puedo registrarme y automáticamente, como veis, directamente simplemente colocando mi nombre, apellido y el correo electrónico, ¿de acuerdo? No es obligatorio colocar el teléfono, bueno, sí creo que es obligatorio colocar el teléfono, identificaros como cliente simplemente, aceptar los términos y directamente registraros en el webinar. Recibiréis un correo electrónico con el link de acceso a la sesión y os enviaremos un recordatorio una hora antes para que podáis también acceder, ¿ok? Y luego otro de los apartados importantes es que podréis acceder a todas las grabaciones de todas las sesiones que estamos realizando, ¿vale? Hemos creado una serie de playlists, de listas de reproducción, en la cual, pues por ejemplo, si la sesión en la que estamos ahora la queréis ver más tarde o queréis ver todas las sesiones de trading en directo que hemos hecho hasta ahora, simplemente yendo a la playlist os llevará directamente a nuestro canal nuestro canal de YouTube, donde está esa lista de reproducción. Si queréis verlas todas, no solamente la última, pinchamos aquí en YouTube y se os abrirá la lista de reproducción completa con todas las sesiones que hemos hecho hasta este momento, ¿no? Por tanto, ya podemos ver las grabaciones, ya podéis registraros en todos los eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una demanda que vosotros mismos nos hacíais desde hace mucho tiempo, que mejoráramos esta parte, ¿no? De los webinarios, de los eventos, de la formación, pues poquito a poco ya la hemos construido y ya hemos finalizado con ese proceso de integración en nuestra página web. Por tanto, directamente desde vuestro área de cliente de JFD podréis acceder a todos los webinarios, a todos los eventos y también, por supuesto, a todas las grabaciones. También, si os habéis perdido algún evento, tenéis la pestaña de eventos pasados, donde, pues bueno, simplemente pinchando en ese evento que os habéis perdido, también podréis ir a la playlist y ver la grabación. ¿Ok? De todas maneras, si en algún momento pues tenéis alguna duda, alguna pregunta, ya sabéis que podéis contactar con nosotros cuando queráis a través de nuestra página web, a través del correo electrónico o llamándonos directamente a la oficina. ¿Ok? Así que, bueno, una vez comentado esta pequeña introducción con las novedades que estamos introduciendo en JFD, vámonos directamente a la primera parte de esta nueva sesión, de esta nueva sesión de análisis semanal. Lo primero de todo es el calendario macroeconómico, en el cual, pues bueno, esta semana tendremos datos muy importantes. Obviamente tenemos datos de IPC. Hoy lunes no tenemos prácticamente ningún dato macroeconómico, pero como vemos, a partir de mañana martes ya comenzamos con esa oleada de datos de IPC, que es lo que marcará, yo creo que prácticamente toda la agenda del mercado. Mañana comenzaremos lo primero de todo conociendo el dato del IPC de Alemania mensual para el mes de abril. Veremos a ver si se produce ese ligero repunte. También conoceremos los datos del IPC de España, que en principio lo más relevante seguramente va a ser el dato del IPC
anual subyacente, ¿de acuerdo? Las estimaciones nos dice que pasaremos de un 3,3 a un 2,9%. Sería un paso importante para ver cómo el IPC se reduce por debajo de esa barrera psicológica del 3%. Y, por supuesto, ese IPC anualizado que en principio parece que tendrá un ligero repunte. Veremos a ver qué senda pues toma el IPC de España. Y luego, por supuesto, muy importante, mañana martes serán las declaraciones que que realizará Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, sobre las 4 de la tarde. Por supuesto, todo el mercado va a estar pendiente del dato del IPC del próximo miércoles, el IPC subyacente mensual para el mes de abril. Las estimaciones nos dicen que, bueno, tanto el IPC de Estados Unidos mensual va a haber un pequeño descenso del 0,4 al 0,3, pero, bueno, en principio parece que el IPC anualizado se va a seguir reduciendo. También incluido el IPC subyacente, que es uno de los más importantes, ¿no? Que excluye los precios de la energía y de la cesta básica de la compra. Por tanto, bueno, parece que va a haber un dato en el cual se va a reducir ligeramente la inflación, volviendo a recuperar esa senda bajista en el dato del IPC, algo que será positivo seguramente para pues bueno, empezar ya con la reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Recordar que el mercado en estos momentos lo que está premiando o lo que está haciendo que las bolsas sigan con las subidas son los malos datos macroeconómicos que estamos recibiendo desde Estados Unidos, ¿no? Por tanto, va a ser un elemento importantísimo esta semana. Los datos de IPC de Estados Unidos se conocerán a las 2:30 hora de Madrid el próximo miércoles 15 de mayo y habrá que estar muy atento. Y este va a ser el dato que va a eclipsar al resto de referencias macroeconómicas. Aún así, también, bueno, el jueves conoceremos los datos de Producto Interior Bruto trimestrales para el primer trimestre en Japón, como cada semana las nuevas peticiones de subsidios de desempleo y luego el viernes cerraremos con esos datos de IPC de la zona euro, que en principio nos muestran cierta estabilidad, ¿no? Se mantendrán en ese entorno del 2,4%. Una lectura mejor de lo esperado nos acercará más, ¿no?, a esa bajada de tipos de interés que se pueda producir por parte del Banco Central Europeo el próximo mes de junio, tal y como está avanzado. En principio parece que todo indica que el Banco Central Europeo hará esa primera bajada de tipos en junio y luego ya, como decíamos, en septiembre seguramente tendremos la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, siempre y cuando pues, los datos vayan acompañando. En cuanto a esas estimaciones de la bajada de tipos de interés por parte digamos, de la Reserva Federal, en el barómetro de la Reserva Federal empezamos ya pues, a observar cómo se va consolidando esa probabilidad de que los tipos de interés se bajen en septiembre. Fijaros que estas son las estadísticas y las probabilidades de esa próxima reunión del 18 de septiembre de 2024 en el que se estima, ya por lo menos los analistas, el 49,1% de los analistas estiman que los tipos de interés se podrían reducir en 25 puntos básicos, pasaríamos de un rango, el rango actual del 5-25%, 5,5% al 5-5-25, ¿de acuerdo? Esta sería la probabilidad, ¿no?, de que se pase a ese ratio de tipos en Estados Unidos, o sea, una bajada de 25 puntos básicos, básicamente, ¿ok? Y lo más interesante aquí es que observamos cómo hemos cambiado tanto de la semana anterior a esta semana, ¿no? Observábamos cómo la semana anterior el dato era del 49,6, esta semana se ha estabilizado en el 49,1, ha mejorado un poquito con respecto a la jornada de ayer y sobre todo esta estadística será muy representativa a partir del miércoles, cuando conozcamos ese dato de la inflación en Estados Unidos, ¿no? También, por supuesto, si el martes Jerome Powell nos deja algún mensaje, pues seguramente este barómetro sufrirá algún tipo de cambio. Pero aquí, pues bueno, lo más relevante es que se mantiene esa estabilización, ¿de acuerdo? Parece que se da por hecho de momento que la fecha elegida
para hacer esa primera bajada de tipos de interés va a ser el 18 de septiembre de 2024, o sea, después de volver de las vacaciones de verano. Y en principio, pues bueno, veremos a ver también qué datos macroeconómicos vamos teniendo hasta llegar a esa fecha, que es lo que pues Jerome Powell nos está diciendo constantemente, ¿no? Que seguirán revisando mes a mes los eventos macroeconómicos, los datos macroeconómicos, para ver si realmente existe ese enfriamiento de la economía norteamericana. Debemos recordar que ya los datos de empleo empiezan a reducirse considerablemente. El último dato que conocimos mensual pues dejó al mercado bastante más tranquilo con respecto pues a la bajada de los tipos de interés, porque se ha notado ya un claro enfriamiento del mercado laboral norteamericano. Y también la semana pasada, en la anterior publicación de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales, también hubo una reducción considerable con respecto a los datos anteriores. Por tanto, también esta semana yo estaría pendiente del próximo jueves a las 2:30 con esa publicación de las peticiones de subsidio por desempleo, porque un desequilibrio importante, ¿de acuerdo? También sería una señal de que pues, el mercado laboral norteamericano está entrando en fase de debilidad, está cada vez creciendo a un ritmo menor y eso es precisamente lo que busca la propia Reserva Federal, ¿no? Ese enfriamiento de la economía. Pero sin duda, vuelvo a repetir y en resumidas cuentas, el dato macroeconómico más importante de esta semana va a ser esos datos de IPC, datos de inflación de Estados Unidos, el próximo miércoles 15 de mayo a partir de las 2:30 de la tarde, hora de Madrid. Aparte de esto, pues bueno, también hemos conocido algunas noticias muy relevantes del mercado. Hemos conocido esta mañana esa noticia de que las acciones en estos momentos de Google están cayendo ante la especulación de que habrá una asociación entre Apple y ChatGPT. Recordar que hace semanas hablábamos de que existía la posibilidad y había conversaciones entre Google y Apple para desarrollar la inteligencia artificial de Google en los dispositivos de Apple. Estas conversaciones de momento no han llegado a nada. Y según estas noticias, parece ser que Apple está encaminándose a una negociación directamente con OpenAI, que es el desarrollador, como todos bien sabéis, de ChatGPT. Y por tanto es posible que en el próximo lanzamiento del nuevo sistema operativo del iOS 18 se incorpore la inteligencia artificial de OpenAI y, por supuesto, de las funciones de ChatGPT. Esto ante esa noticia que conocíamos semanas atrás sobre lo que ocurría sobre Google y Apple en esa unión para desarrollar la inteligencia artificial, parece que se ha roto y esto está provocando en estos momentos caídas importantes en las cotizaciones de Google. De hecho, si nos vamos al mercado, nos vemos como Google en estos momentos cae alrededor del 1,9%. Tenemos hoy un marco o un mercado americano bastante positivo, solamente vemos ligeras caídas en Nvidia, Microsoft y también, pues bueno, Meta y Google, que son las que más están cayendo en estos momentos, ¿no? Si nos vamos a los gráficos, vamos a analizar el gráfico de Google. Vamos a ver, lo teníamos por aquí. Vamos a analizar cuáles son los últimos movimientos. Aquí lo tenemos. Y en el caso de Google, vemos cómo en la sesión de hoy, pues bueno, estamos teniendo, como vemos, esas ligeras caídas, ¿no? Aproximadamente Google en estos momentos, como decíamos, cae alrededor del 2%. Y debemos prestar atención, ¿de acuerdo? Más en el corto plazo, porque como bueno, comentábamos en sesiones anteriores, después de esta ruptura de la zona de los 155, se alcanzaron niveles de los 175 después de su presentación de resultados con muy buenos beneficios, pero se empieza a detectar ya cierto agotamiento. Estos últimos movimientos van a ser muy importantes y de hecho esta noticia está, digamos, haciéndolo mucho más relevante porque en el corto plazo podríamos ver mayores caídas. Si nos fijamos, después de alcanzar esa zona de máximos de los $175, hizo una ligera corrección que nos llevó
aproximadamente hasta el entorno de los $164 y después de intentar encaminarse hacia unos nuevos máximos, pues vemos cómo ha entrado en una nueva fase de caídas, ¿no? Por tanto, si aplicamos la técnica de giro, la técnica de cambio de tendencia, observamos cómo el precio no ha conseguido consolidarse, ha cerrado aproximadamente en ese entorno del 61,8, del 76,4 y se encamina pues a una digamos a un testeo de nuevo de la zona de los 164. Esta zona es muy relevante, ¿de acuerdo? Y de perderse los 164, Google podría encaminarse de nuevo hasta ese entorno de los 155, que bajo mi punto de vista, pues bueno, podría ser un entorno mucho más aceptable para intentar buscar nuevas oportunidades de compra, ¿no? En estos momentos, en el muy corto plazo, parece que Google pues ha entrado en cierta zona de sobrecompra, ¿no? Por tanto, pues bueno, ver unas ligeras caídas que nos puedan llevar a niveles de los 155 o incluso un poquito más abajo, después de este último impulso alcista, quizás entornos de los 148 aproximadamente, que es zona de 61, más o menos esta zona que tenemos aquí, podría ser interesante para volver a subirnos a esa tendencia alcista en el caso de Google. Por tanto, ahora mismo no creo que sea un buen momento para Google, habría que esperar. También esta última noticia que hemos conocido pues no anima mucho, ¿no? Al poder posicionarnos alcistas de nuevo en Google y veremos a ver en qué queda todo esto, porque obviamente de momento no hay nada confirmado entre la relación de Apple y OpenIA, ¿ok? Es todo especulación, son noticias que nos van llegando, pero hoy ha sido una de las noticias que más ha impactado y es lo que más está moviendo el mercado en la sesión de hoy. También otra noticia que hemos conocido sobre Intel, en este caso, es que existe también un posible acuerdo valorado en 11.000 millones de dólares con Apolo. Y es que, pues bueno, Intel está cerca de cerrar una importante operación con Apollo Global Management que plantea destinar más de 11.000 millones de dólares a financiar la creación de una planta de fabricación de semiconductores en Irlanda, según ha informado hoy el Wall Street Journal. De momento parece ser que las acciones de Intel están tomando muy bien esta noticia, suben alrededor del 1,3% o subieron el 1,3% en la preapertura de la sesión y esto podría ser, digamos, un signo o una señal de cambio en las acciones de Intel que si recordamos, pues bueno, llevamos bastantes semanas y bastantes meses ya con importantes caídas en Intel, ¿no? Después de alcanzar el nivel de los $51, Intel entró en una fase tendencial bajista bastante profunda, después de incluso romper la zona de los 41 dólares, que nos ha llevado de nuevo a entornos de los 31, $32. Por tanto, estamos en una zona de descuento muy interesante. Si nos vamos al gráfico semanal, observamos cómo, pues bueno, después de haber una gran recuperación desde los 24, $25 hasta esos $51, duplicando su valor de cotización, de nuevo, de una forma también muy violenta y muy rápida, ha vuelto a ese entorno de los 31, $32. Esta caída viene provocada principalmente por las grandes pérdidas que les está ocasionando a Intel la fabricación de algunos de sus semiconductores, donde toda esa parte de la fabricación de semiconductores pues no terminan de generarles ingresos recurrentes, ¿no? De hecho, por segundo año consecutivo declararon unas pérdidas de alrededor de los 5.000 millones, que con respecto a años anteriores eran de los 3.000, 4.000 millones. El CEO de Intel declaró, de hecho, cuando se presentaron esos resultados, que esta tendencia iba a cambiar muy pronto y que esperaban que en los próximos trimestres, tercer, cuarto trimestre de 2024, empezaran a generar ya beneficios esas divisiones de fabricación de semiconductores. Y además, después, a los pocos días, si recordáis, Intel declaró que había desarrollado un nuevo semiconductor, un nuevo procesador que superaba al procesador de Nvidia, uno de los semiconductores más importantes y que más comercializa en estos momentos Nvidia, mejorando tanto en la velocidad de procesamiento como en el ahorro energético. Por tanto,
Principalmente esto fue lo que detuvo esa sangría en la que estaba envuelta Intel, y parece ser que en el corto plazo, en el muy corto plazo, en ese entorno de los 32, 31 dólares, podría producirse un giro. Si nos vamos a la sesión intradiaria de hoy, vemos cómo en los primeros instantes digamos, de cotización de la bolsa norteamericana hay un tono, digamos, de recuperación en el cual podríamos ver ya una superación de esa zona, ese último máximo decreciente de toda esta tendencia bajista en el entorno de los 31,25 dólares. Obviamente todavía es un momento, yo creo que bastante temprano, ¿no?, para tomar decisiones, pero en el corto plazo yo creo que ya podemos empezar a pensar en que si se produce ese movimiento al alza y se rompen pues esos niveles de los 31, 32 dólares, después podríamos buscar algún tipo de zona de descuento que pues, nos impulsará de nuevo en un proceso alcista, ¿no? Por tanto, creo que Intel en estos momentos se encuentra en un momento de, obviamente, clara sobreventa extrema. De hecho, si nos vamos al gráfico semanal, fijaros cómo el indicador RSI ha estado tocando, ha estado alcanzando esos niveles de sobreventa extrema que, pues bueno, no repetía desde los anteriores mínimos. Fijaros cómo en el pasado, cuando se alcanzaron esos niveles de los 24, 25 dólares, el RSI en semanal también nos mostraba pues esa zona de sobreventa, ¿no? Alcanzando el RSI, esa banda inferior de Bollinger. Por tanto, a nivel técnico o a nivel de contexto técnico, podría ser un buen indicio de que las acciones de Intel podrían empezar a girarse en el corto plazo, ¿de acuerdo? Obviamente, habrá que vigilarlo todavía muy de cerca, habrá que visualizar los próximos movimientos de las próximas sesiones para ver si este giro termina por consolidarse, pero creo que está muy interesante en estos momentos y en las próximas sesiones posiblemente podríamos tener alguna primera operación o alguna primera oportunidad para intentar buscar ese giro al alza. Veremos a ver en qué queda. Obviamente la caída ha sido muy fuerte. No estamos hablando de que Intel pueda recuperarse hasta niveles máximos anteriores de la zona de los 51 dólares, pero oye, sí podría dejarnos alguna señal de corto plazo interesante para Intel. Así que bueno, para mí es una de las acciones que en estos momentos creo que deberíamos tener en el radar de cara pues, a ese posible giro alcista que se pueda producir. Y bueno, y seguimos con más noticias importantes. Ahora nos vamos al mercado español, nos vamos al IBEX 35 y parece ser que, bueno, tanto JP Morgan como RBC han aumentado el precio objetivo para las acciones de IAG tras su presentación de resultados. Básicamente han aumentado su valoración hasta la zona de los 2,60 euros por acción, desde los 2,50 que estaba anteriormente. Según ha declarado tanto JP Morgan como RBC, el impulso de las ganancias gracias a la fijación de precios y la ejecución de costes puede seguir elevando las acciones a pesar del repunte reciente de alrededor del 30%. O sea, todavía existe la posibilidad de que haya potencial en IAG. Como vemos en los gráficos diarios, IAG pues, bueno, ha tenido una gran revalorización desde niveles del 1,65, 1,57, que son los últimos niveles de soporte que nos dejó, y a partir de ahí, pues bueno, nos mostró cierta fortaleza hasta la zona de los 2, con una ligera corrección hasta el 1,83, y a partir de aquí, pues bueno, se produjo ese impulso que ahora mismo, pues tanto JP Morgan como RBC, pues nos están diciendo que podría alcanzar la zona de los 2,60. Fijaros que estaríamos hablando de un entorno en gráfico. Estamos hablando de gráficos ya semanales, de volver a alcanzar niveles que no se veían desde prácticamente enero del año 2021. Por tanto, como vemos, el potencial para IAG en estos momentos sigue siendo un potencial alcista bastante claro. Y bueno, no sé si alguien de los que estáis en la sala tenéis acciones compradas de IAG. Yo sé que alguno que nos ha comentado en alguna ocasión pues ha tenido que sufrir mucho, ¿no?, con las acciones de IAG. Parece que vuelven a revitalizarse y parece que entran en un nuevo tono positivo, ¿no? Obviamente al calor de los buenos datos turísticos, obviamente ya
todo lo ocurrido con pandemia y todas las restricciones quedaron totalmente atrás y las aerolíneas pues se vuelven a recuperar, ¿no? Y son uno de los sectores que seguramente mayor revalorización va a tener tanto en los próximos meses, en los próximos trimestres, como en los próximos años. Así que, bueno, la parte técnica de IAG es bastante interesante, superando, como decíamos, ¿no? Ese último máximo que nos daba en la zona de los 2,08 y pues bueno, hay posibilidades importantes de que se siga revalorizando. Al menos esto es lo que nos dice tanto JP Morgan como RBC. Así que bueno, esa es otra de las ideas, otra de las noticias relevantes que hemos tenido en esta jornada de lunes. Vámonos ahora, después de ver un poco noticias y de ver algunos activos interesantes, vámonos a los principales activos del mercado, ¿no? Vamos a revisar los índices, nos vamos a ir lo primero de todo al Eurostock, que pues bueno, como comentábamos la semana pasada, estábamos en una fase ligeramente bajista de correcciones después de haber conocido, ¿no?, algunos datos relevantes del mercado americano que no terminaban de consolidar pues esa posibilidad, ¿no?, de bajada de tipos de interés. Parecía que todo se empezaba un poco a enfriar con esas expectativas de tipos de interés, pero como decíamos, ¿no?, los últimos datos, las últimas referencias macroeconómicas de Estados Unidos pues han provocado o provocaron que desde esas zonas de los 4.900 tanto las últimas 2 semanas se produjeran pues estos últimos movimientos alcistas, ¿no?, llevándonos de nuevo a ese entorno de los 5.100, la zona de los 5.120, ¿no? Por tanto, movimientos muy interesantes para el Eurostock, que bueno, que veremos a ver si consigue consolidarse hasta esos niveles de los 5.121 puntos. Obviamente hay dos referencias muy importantes en este momento para el Eurostock, es lo que yo creo que deberíamos tener en cuenta esta semana. La primera de todas son los 5.031 puntos, que es ahora se ha activado, digamos, como nivel de soporte. Eran, como si nos fijamos, anteriores niveles de resistencia. Esa zona yo creo que va a ser muy importante esta semana. Podría haber quizás algunas correcciones hasta esos niveles y luego por la zona de resistencias, obviamente la referencia importante la encontramos en esa resistencia que tenemos en el entorno de los 5.121, ¿no? Una superación, digamos, de esos niveles pues sería un movimiento de continuación al alza y seguiríamos batiendo pues máximos históricos, ¿no? Un entorno que yo veo bastante complicado porque la situación tampoco es que sea excesivamente bollante como para que las bolsas sigan haciendo máximos históricos, pero como el mercado está premiando esa posibilidad de bajada de tipos de interés, primero en Europa y luego en Estados Unidos, esto es lo que nos está marcando la renta variable, ¿no? Por tanto, yo creo que todavía no hay que tener miedo a potenciales correcciones más importantes, ¿no?, de las que, por ejemplo, hemos visto semanas atrás, ¿no? Correcciones en torno al 2, al 5% en líneas generales. Por tanto, bueno, yo creo que sigue habiendo potencial alcista, o al menos eso es lo que de momento el mercado nos está diciendo. Si nos vamos al DAX alemán, ¿no?, vamos a ver, voy a recuperar un gráfico eliminado, ahí está. Este es el DAX alemán. Ok, vemos cómo pues seguimos marcando, ¿no?, máximos históricos. De hecho, la semana pasada el DAX alemán nos marcó ese entorno de los 18.850, no terminó a llegar a cotizar a tocar los 8.850, pero se quedó muy cerca y vemos cómo sesión de hoy, pues bueno, ligeras correcciones después de esa fuerte subida, ¿no? Estuvimos hablando de ese entorno de correcciones, pero pues bueno, el mercado volvió otra vez a mostrar ese repunte alcista, ¿no?, un poco al calor de esos malos datos macroeconómicos de Estados Unidos. En el muy corto plazo, en el gráfico de 4 horas, obviamente vamos a tener en cuenta esta semana dos niveles muy importantes. Primero, como nivel de soporte, la zona de los 18.570 puntos, que anteriormente pues fue el máximo anterior, ¿no?, el anterior nivel de resistencia en gráficos diarios. Podría, en caso de caer, en caso de tener correcciones, podría corregir, yo creo que más profundo o más allá de ese nivel de los 8.570 puntos. O sea,
básicamente, fijaros que si medimos ese último impulso al alza que produjo de corto plazo el DAX, esas subidas que hemos tenido en las últimas sesiones, el precio podría corregir a niveles que técnicamente son más viables en el entorno de los 18.225, ¿no? Que son esas dos resistencias o esos niveles de resistencia de corto plazo que nos dejó anteriormente. Por tanto, tendría mucha precaución con este último soporte, que era anterior resistencia de gráfico diario, porque si pierde esos 18.570 puntos, podríamos irnos hasta los 18.225, pero obviamente de momento no hay ningún signo de ese cambio. Habría que estar muy pendiente, yo creo que del corto plazo de la sesión, sobre todo de mañana y del miércoles, para ver si se produce algún cambio de estructura. Ya sabéis, una corrección que vuelva a intentar superar los máximos anteriores y que se quede corto, ¿no? Se quede en un entorno de 61,8 y a partir de ahí pues pueda generar un cambio más profundo hasta los 18.225. Yo creo que esa podría ser la figura que nos dibujaría en caso de que el DAX pues no consiga superar la resistencia inmediata, la más importante que tenemos para esta semana, en ese entorno de los 18.850. Por tanto, muy pendientes para ver qué es lo que va ocurriendo en esas próximas sesiones. Y luego pues nos vamos al IBEX 35, vámonos a España. Vamos a ver qué es lo que está haciendo el selectivo español, que pues bueno, de momento muestra bastante fortaleza. Ya comentábamos, ¿no? En sesiones anteriores, después de esas correcciones y ese nuevo máximo mayor que el anterior, que nos marcó en el entorno de los 11.225 puntos. Volvimos a tener esa pequeña corrección, pero bueno, como hizo el resto de índices europeos, mostró bastante fortaleza. De hecho, a nivel general, las presentaciones de resultados en España están siendo muy positivos, las grandes compañías están mostrando gran fortaleza y bueno, aparte del culebrón que estamos teniendo entre BBV y Sabadell, el resto de compañías la verdad que están registrando muy buenos movimientos, ¿no? Y las presentaciones de resultados a nivel general en España pues han sido la temporada de resultados del primer trimestre están siendo positivos, ¿no? Eso es lo que principalmente creemos que está impulsando al IBEX 35, que vuelve a acercarse muy de cerca a esos niveles de resistencias anteriores. Por tanto, una de las referencias más importantes para el IBEX esta semana será ese nivel de resistencia que tenemos en los 11.225. De superarse, pues hablaríamos de una continuación alcista muy importante, ¿no? De momento hemos tenido ese segundo intento a finales de la semana pasada que pues bueno, no consiguió consolidarse en el entorno de los 11.150, pero bueno, veremos a ver si consigue consolidarlo en esta segunda ocasión, ¿no? No hay de momento muestras o signos de que haya agotamiento en este movimiento alcista. De momento la secuencia sigue siendo de máximos y mínimos crecientes y por tanto no deberíamos tener pues mucho miedo, ¿no? A que el IBEX 35 pueda girarse. Solamente pues si llegan referencias macroeconómicas negativas referentes a las bajadas de tipos de interés, pues esta semana sí podríamos tener correcciones, ¿no? Por tanto, el soporte o el nivel de soporte más relevante de corto plazo sería esa zona de los 11.000 puntos, mientras que el IBEX se mantenga por encima de ese nivel de los 11.000, yo creo que se mantendrá la tendencia alcista. En caso de ruptura, pues volveríamos a hablar de los 10.800, ¿no? Que fueron niveles de soporte también anteriores, también fueron zonas de rupturas o resistencias de esos movimientos, de esas correcciones bajistas que fueron muy importantes y por tanto, pues bueno, podríamos volver a los 10.800 en caso de que la cosa pues no funcionara demasiado bien. Pero bueno, dentro de el tono positivo que estamos observando en las últimas jornadas, hay una probabilidad importante de que se superen esos máximos anteriores, ¿no? Esos 11.225 o al menos, como vemos en los últimos intentos, así lo está mostrando el IBEX, ¿no? Rompiendo esas últimas resistencias. Veremos a ver si finalmente se superan esos 11.225 o comienza a haber algún tipo de corrección.
Bien, una vez visto un poco el mercado europeo, por supuesto, recordaros a todos que si tenéis alguna pregunta, tenéis el apartado de preguntas y respuestas que podéis utilizar, podéis preguntarnos por algún activo, por cualquier duda que podáis tener, ¿no? En cuanto a todo lo que estamos comentando. Em, Como os comentaba, vámonos ahora al mercado americano, vámonos al SP500, que bueno, en principio también ha tenido una muy buena recuperación después de esas correcciones que nos llevaron hasta ese entorno aproximado de los 4.900 puntos, fuertes caídas que bueno, que en principio consiguieron consolidarse con una muy buena recuperación, un primer impulso que analizábamos la semana pasada, superando ese último máximo decreciente de todas las caídas, ok, que digamos marcábamos, ¿no? Como ese cambio de secuencia y después de hacer, pues bueno, los clásicos patrones de cambio, pues marcaron después ese movimiento alcista que prácticamente nos está llevando de nuevo hasta los máximos históricos, ¿no? En el torno de los 5.274. Vamos a ver qué ocurre porque en estos niveles ya empezamos a observar, ¿no? Más zonas de resistencias importantes, ya cada vez le va costando al SP500 más, ¿no? Romper esos 5.200, 5.230. Aquí empieza a mostrarnos ya ciertos signos de un potencial agotamiento. Nos vamos al gráfico de una hora. Estos dos últimos máximos que nos ha marcado intradiarios, pues ya empiezan a verse como, pues, zonas un poquito más complicadas que le va a costar un poquito más romper. Estamos viendo hoy de nuevo ese rechazo, ¿no? Sobre esa zona de los 5.238 y es algo pues que debemos tener en cuenta, ¿no? Que cada vez que nos aproximamos a esos máximos anteriores, pues el tono empieza a ser pues ya de otra manera, ¿no? Empieza a verse pues síntomas de ese agotamiento. Aún así, aunque estemos viendo ese tono de agotamiento, realmente lo que el mercado está cotizando en estos momentos es esa calma tensa antes de la publicación de los datos de IPC de esta semana, ¿no? Por tanto, yo creo que tanto sesión de hoy como sesión de mañana martes deberíamos tener cierta precaución porque el miércoles podríamos tener una sesión tremendamente volátil, ¿no? Y todo este sentimiento alcista de recuperación que hemos tenido prácticamente desde esos 4.900, todo ese movimiento, incluso con esa aceleración después de conocer los datos de empleo, podría pues generar ya cierto agotamiento, ¿no? Y comenzar a ver algún tipo de corrección. En caso de que exista o que se produzca esa potencial corrección, obviamente no hablaríamos de un cambio gradual o un cambio importante de la tendencia, sino más bien pues un proceso correctivo necesario después de ese impulso, ¿no? Que nos podría llevar, según nuestras referencias de Fibonacci, en el entorno de los 5.122 aproximadamente, que es una zona importante porque fue un nivel de resistencia previo o incluso el nivel anterior de resistencia que nos coincide con el 61 alrededor de los 5.100 puntos, ¿no? Por tanto, pues bueno, cuidado porque dependiendo de ese dato macroeconómico del IPC de Estados Unidos podríamos ver esas correcciones, ok, hasta esos niveles, o por el contrario nos dispararía la cotización del SP500 por encima de los máximos históricos. Así que, bueno, sesión de hoy, sesión de mañana van a ser sesiones muy erráticas, donde vamos a ver seguramente bastante lateralización, seguramente vamos a ver cómo se van liquidando muchas posiciones, muchos inversores deciden salirse de las posiciones que se mantienen actualmente después de pues, cerrar beneficios, ¿no? Básicamente, y habría que estar muy pendiente esta semana de ese dato de IPC, ¿no? Por tanto, hay que tener ahí, yo creo que cierta precaución esta semana. Después nos vamos al Nasdaq 100, en el cual pues observamos una situación muy similar, ¿no? Muy parecida, ese entorno en el cual después de las fuertes caídas que nos llevaron hasta los 16.975 puntos, el entorno de los 17.000, se produjo ese giro con esa consolidación superando ese último máximo decreciente de todo este proceso bajista. De nuevo, zona de descuento al entorno del 61,8
y pues bueno, repetición de esa búsqueda de liquidez, esa búsqueda de compras para finalmente realizar ese fuerte movimiento al alza, ¿no? Que nos ha llevado pues prácticamente de nuevo a los máximos históricos, cotizando en estos momentos de nuevo en 18.200. Prácticamente hace 2 semanas estábamos en 17.000 puntos. Por tanto, un movimiento alcista muy importante también para el Nasdaq 100, como volvemos a repetir, ¿no? Al calor de esas previsiones de bajadas de tipos de interés y esos malos datos sobre el empleo de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Ha conseguido superar esta última zona importante de resistencia que teníamos en los 18.180 puntos. También parece que empezamos a ver cierto agotamiento, al igual que lo veíamos en el caso del SP500. Si nos vamos a gráficos de 1 hora, podéis observar cómo, ¿no? Esos últimos movimientos ha entrado bastante ruido en esa justa zona, ¿no? De los 18.240, como ha habido un importante rechazo a ese nivel. Parece que en la apertura de la sesión de hoy también se vuelve a producir ese rechazo, por tanto ese nivel intradiario, la sesión de hoy, va a ser importante. Veremos a ver si a final de la sesión consigue rebasarlo o no y continuar con las subidas, o pues se mantiene más lateralizado en el corto plazo, ¿no? Y bueno, vamos a ver, siguiente nivel importante de resistencia lo encontraremos en los 18.340 e inmediatamente después la resistencia que encontraremos ya, los máximos históricos, en 18.465, ¿no? Por tanto, empezamos también, como en el SP500, a ver ciertas barreras cada vez más importantes que lo que han hecho ha sido frenar esas subidas del Nasdaq 100, ¿no? Empezamos a ver ya cómo se empieza a interpretar un Nasdaq relativamente caro y a expensas de conocer ese dato de la inflación, ¿no? Por tanto, esta semana también, para aquellos que os gusta operar la apertura americana con el Nasdaq 100, mucha precaución porque bueno, hoy va a ser un día pues bastante lateralizado, mañana seguramente sea un día también con algo de ruido, pero también en líneas generales bastante lateralizado, y el miércoles, que será el día del dato del IPC, posiblemente registraremos toda esa explosión de volatilidad que todo el mundo está esperando, ¿no? Después de conocerse el dato de IPC. Y para cerrar, en un movimiento pues también muy parecido, pues tenemos el Dow Jones de industriales, que hizo pues un esquema o un tipo de una estructura de movimiento muy similar, ¿no? Veníamos con esa corrección bajista, teníamos este último máximo decreciente que fue perforado, buscaron zonas de descuento y a partir de ahí se generó un fuerte impulso alcista, ¿no? Superando los 38.570, superando resistencias anteriores también en 39.058 puntos y superando también la última resistencia antes de llegar al máximo histórico en los 39.424. Aquí parece que también empezamos a ver signos de rechazo, cuidado con el Dow Jones porque podríamos ver algunas correcciones, y sobre todo las dos referencias importantes ahora mismo pues serán los 39.424 como soporte y la resistencia en 39.985 puntos. Y bueno, esto es lo que nos viene en el mercado americano. Vamos a repasar también rápidamente lo que estamos viendo en materias primas. Nos vamos a ir lo primero de todo al petróleo, que ha sido uno de los catalizadores, ¿no? Los elementos más importantes en estos, o que van a ser más importantes en estos últimos datos de IPC que conozcamos. Seguramente esta bajada de los precios del petróleo desde los $86 en el caso de la referencia del West Texas hasta niveles de los 80, $79 serán un elemento importante en el dato de inflación del pasado mes de abril. Y bueno, nos pueda dar, digamos, una imagen un poquito mejor, ¿no? O una perspectiva un poquito mejor, porque todo indicaba que pues los precios del petróleo se estaban descontrolando, ¿no? Y que se podrían mantener durante el segundo o tercer trimestre incluso por entornos entre los $93 y los $86. De hecho, si recordáis y lo comentábamos aquí en alguna otra sesión, JP Morgan, los analistas de JP Morgan estimaban que los precios del petróleo rondarían durante el segundo o el tercer trimestre el entorno de los 86 y los 89 dólares, ¿no? Por tanto, pues bueno, esta ligera caída yo creo que es
un catalizador que va a hacer que los datos de inflación en abril pues sean un poquito mejores de lo esperado, lo que pues mantenga, ¿no?, esas ligeras caídas, pero obviamente con esto no se resuelven todos los problemas, ¿no? Así que lo más importante de los precios del petróleo en este momento, como estamos viendo en el gráfico, es que se mantiene de momento la tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes. Y por tanto, pues bueno, mientras que se mantenga esta dinámica alcista, no debemos descartar posibles subidas de los precios del petróleo, incluso superando los 86 dólares, ¿ok? Por barril. Esta referencia que tenemos en los 86, 87 dólares va a ser muy importante, y estas figuras que nos está dejando en el corto plazo también están siendo muy relevantes sobre la directriz alcista que estamos observando, ¿no? Parece que empezamos a ver ya un tono de cambio de tendencia para volver a recuperar esos niveles anteriores. Por tanto, cuidado con estas últimas bajadas de los precios del petróleo, que aunque pueden aliviar un poco estos datos de inflación recientes, no nos están diciendo de momento que la tendencia al alza de los precios del petróleo haya finalizado. ¿Ok? Por tanto, bueno, la referencia ahora mismo que debemos tomar en la parte de los soportes o como soporte para el petróleo sería esa zona de los 76,75 dólares. Nos vamos ahora al oro, que bueno, comentábamos, ¿no?, que está registrando movimientos muy importantes. Habíamos marcado un nuevo máximo histórico en el entorno de los 2.400 dólares por onza Troy. Y bueno, después de esa fase de correcciones, de nuevo la semana pasada tuvimos ese nuevo impulso al alza, ¿no?, superando la resistencia que teníamos en ese entorno de los 2.351 dólares. Yo creo que va a ser bastante complicado que volvamos a ver de nuevo los 2.428. Obviamente nunca hay que descartar nada, pero sí es cierto que después de esta fase correctiva, como vemos, donde hemos observado máximos y mínimos decrecientes de forma, como vemos ahí, constante, sí es cierto, si nos fijamos, que ese sentimiento o ese sentido ha empezado a cambiar, ¿no? Se ha roto ya la zona, que esta era una zona muy importante, de los 2.327, ¿vale? Que seguramente con esta corrección puede ir a buscar esa zona, pero obviamente con este movimiento pasamos de una fase tendencial bajista a una fase tendencial alcista. Por tanto, las referencias ahora mismo importantes, como decíamos, son los 2.327 27 dólares por onza, y a partir de ese nivel podríamos tener un nuevo impulso al alza. ¿Okay? Esta secuencia, como decíamos, ya se rompe, entramos en una nueva secuencia alcista. De momento, lo que nos dice el técnico es que estaríamos ahora mismo en una fase de onda 4, y por tanto nos quedaría todavía la quinta onda, ¿no? Así que hay que tener especialmente cuidado con el oro. Puede que haya oportunidades, yo creo que en ese entorno de los 2.327, habría que bajarse un poquito de temporalidades para buscar giros alcistas, pero básicamente esa zona de los 2.327 yo creo que va a ser esta semana muy, muy importante. ¿Ok? Así que bueno, veremos a ver qué ocurre con esos precios del oro. Y para cerrar con esta sesión, rápidamente nos vamos a Bitcoin, que bueno, parece que sigue manteniendo ese tono bajista de las últimas semanas. Nos fijamos como desde esa zona cercana a los máximos de los 72, 73 mil dólares, la secuencia, pues bueno, sigue siendo una secuencia bajista donde vamos registrando máximos y mínimos decrecientes. Este último máximo que nos marcó en la zona de los 65.000, pues bueno, puede ser una referencia importante, y obviamente yo personalmente consideraría que hasta que no se supere ese entorno de los 66.500, 67.200 aproximadamente, no entraríamos en un nuevo proceso alcista. Recordar que es muy importante que para que exista un cambio de tendencia se debe romper el último máximo decreciente de la secuencia. Y la última referencia que encontramos, obviamente, es esta referencia
que tenemos aquí alrededor de los 66.500 o de los 67.000. Por tanto, precaución, porque aunque empecemos a ver que puede haber pequeños repuntes, ¿no?, en este entorno, en el corto plazo, ¿vale? Y que esto, pues bueno, simplemente sea una estructura de bandera después del impulso para continuar con las subidas, la clave va a estar en esos 66.500, 67.000 dólares por Bitcoin, ¿ok? Así que, bueno, veremos también, ¿no?, qué ocurre con el Bitcoin durante esta semana, y estamos 100% seguros que el dato de inflación afectará de forma directa también a las cotizaciones del Bitcoin. Así que también seguramente el miércoles se registrará mucha volatilidad en el Bitcoin y, por tanto, pues, como siempre os decimos, cuidado con los movimientos del Bitcoin para esta semana. Así que poco más que comentaros. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado hasta el final. Os recuerdo, como habíamos comentado al principio, que en nuestra página web de JFD Brokers tenéis la publicación en el apartado de las noticias de la compañía, toda la información sobre la incorporación de los nuevos índices. Os invito a que lo leáis si no habéis recibido el correo electrónico, aunque se lo hemos enviado a todos nuestros clientes. Y también recordaros que ya está abierta la sección de JFD Club, donde, pues, dependiendo de la cuenta que tengáis con JFD Broker, podéis acceder a una cantidad de contenidos, ¿no? Podréis acceder a toda la parte premium o a toda la parte de Elite Club. Así que poco más que comentaros. Muchísimas gracias a todos y a todas. Os recuerdo que mañana volvemos con un nuevo webinario donde hablaremos de los indicadores técnicos principales. Podréis verlo en nuestro calendario de webinarios y de eventos en vivo. Os invitamos a todos y a todas a que os suscribáis a esa sesión que veremos mañana sobre indicadores técnicos principales a las 8 de la tarde. Así que muchísimas gracias a todos. Un auténtico placer y nos vemos en la próxima sesión. JFD, just fair and direct.